como lo prometido es deuda, nuevamente tenemos a nuestro invitado de lujo, al doctor Gustavo Moviglia, para continuar el tema de la semana anterior. ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto, gracias nuevamente y un placer estar nuevamente con ustedes aquí. Tengan la seguridad que los agradecidos somos nosotros, de que en el poco tiempo que ha estado en nuestro país haya tenido la diferencia de tomarse su tiempo y unos minutos para venir a brindarnos estos informes. Gracias. Doctor, la semana anterior hablábamos sobre medicina regenerativa. ¿Cómo continuamos el tema esta semana? Bueno, una de las formas que me parece más claro para hacerlo, primero volver a recordar que la medicina regenerativa forma parte de lo que es terapia celular. Lo segundo es que tal vez en este momento sea la rama o el aspecto de este tipo de terapia que más difusión ha tenido y que tal vez más controversias ha generado. La medicina regenerativa pretende inducir al cuerpo a que repare sus heridas, no que las cicatrice. Hay una gran diferencia. Si usted se corta la mano, cuando se juntan los extremos puede aparecer piel normal y al cabo de los años usted ni siquiera ve una cicatriz. O por el contrario, puede desarrollarse una sutura biológica que llamamos cicatriz y que si bien es muy bueno para mantener la integridad de la piel, en sí no ha regenerado. La medicina regenerativa lo que pretende es ganarle a la cicatrización. Y incluso hay órganos que tradicionalmente les cuesta mucho regenerarse. Por ejemplo, el corazón, por ejemplo, los pulmones de una persona con EPOC, o por ejemplo, los traumas del sistema nervioso central. ¿Y a través de qué procedimiento se logra, por ejemplo, este tipo de regeneración? Ya sea en pulmones, en corazón, como usted dice. Partamos de esta base. Muchas veces cuando uno habla de medicina regenerativa, utilizamos una palabra que está muy de moda y poca gente sabe lo que significa, que es la palabra paradigma. Hemos cambiado el paradigma de la medicina. ¿Qué significa haber cambiado el paradigma en el caso de la medicina regenerativa? No es el utilizar células, es la forma que concebimos la enfermedad. Nosotros concebimos que el problema aparece cuando en el proceso natural ocurren interrupciones o ocurren desviaciones de ese proceso natural de repararse los tejidos. La terapia celular pretende introducirse dentro del proceso natural para completar la reparación o reeditar las condiciones adecuadas de reparación para que así entonces pueda generarse la regeneración de un tejido hasta ese momento crónicamente atrofiado. Las dos cosas hacen un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque farmacológicamente yo estaba pensando en una estructura compleja, pero que no dejaba de ser una estructura muy similar a una máquina o a un circuito de computadora, donde cambiando el chip, la plaqueta o el engranaje dañado, podía funcionar. Por el contrario, de esta manera yo reconozco que la vida tiene una dinámica propia y si no entiendo el por qué y cómo las distintas células interactúan entre ellas para mantener no solamente nuestro estado, sino para reparar nuestro cuerpo, no puedo adecuadamente tratarlas. Es ahí cuando las células se convierten en elementos de lujo para reparar, regenerar tejidos. Más o menos lo vamos comprendiendo. La verdad que, por supuesto que sí, pero sumamente interesante. Me tiene prendida así totalmente a su charla. Nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más doctor Gustavo Moviglia. Tu formación universitaria es esencial en tu presente y futuro. Vení a la Universidad de la Empresa para recorrer juntos la ruta de la excelencia. www.ude.edu.uy. Continuamos con el doctor Moviglia hablando sobre medicina regenerativa. Doctor, sumamente interesante la charla ante cámaras y fuera de cámaras también. Nos había quedado algo pendiente en el bloque anterior. Sí, y vamos a comenzar a hablar de cuáles eran los elementos que intervenían durante el proceso de reparación tisular. Mire,
Seguramente todo el mundo escuchó hablar de las células madre. Las supuesto. células madre aparecen en todos los órganos. Prácticamente no hay órgano que no posea algún pequeño grupito de células para autorrepararse. Incluso en los últimos 20 años hemos encontrado células donde nos imaginábamos que nunca íbamos a encontrar. En el cerebro, en el corazón, en los pulmones, o sea, que realmente nos ha sorprendido. Las células madres son las primeras, pero no solo las locales, también otras que están colocadas a distancias. Y hay dos reservorios principales. A ver. El principal es la médula ósea, pero más importante es el tejido graso. No piense que soy un avaro de células madres, Más por eso soy así. Más importante que la médula ósea. Sí, más importante porque, yo le explico, las células madre van envejeciendo junto con el individuo. Usted imagínese, nosotros trabajamos con nuestra médula ósea produciendo todos los días, las 24 horas del día, sangre constantemente. El glóbulo rojo que tenemos dando vuelta hace 4 meses no existía. Entonces cada 4 meses cambiamos los miles de millones de células que dan vuelta por nuestro organismo. Esas células han trabajado, esas células madre de la médula ósea, muchísimo tiempo durante toda la vida de ese individuo, que a los 45 años tuvo su infarto de miocardio. Entonces cuando llega a los 45 años esas células están gastadas, ya no son como las de un chico de 10 años. Sin embargo, las de su tejido graso, que han generado, aún para personas como yo, que le hemos dado bastante trabajo. Pero yo estoy en el horno. No, señora, usted es una agraciada, porque las que no le han dado trabajo tienen mejores características todavía. Entonces, de todas formas, estas células realmente sí tienen potencialmente en el organismo mayor juventud, mayor capacidad regenerativa que las células. Y por otro lado están en mayor cantidad, en mayor concentración. Este es el primer elemento. El segundo elemento es el del proceso inflamatorio. Los mismos glóbulos blancos que nos defienden de las bacterias, que limpian el tejido que se ha muerto, también están induciendo al tejido dañado a que se repare. Producen factores promotores, no solo del crecimiento, sino de la maduración. Más aún, si yo en el laboratorio, como hemos hecho, ponemos juntas linfocitos que tienen habilidad por limpiar la herida del corazón, con células madre, así sean de la grasa, juntas, las células madre comienzan a transformarse en forma no espontánea, porque es inducida, en células del corazón. El tercer elemento es la matriz, el armazón sobre el que se apoya. No es indistinto. En cada parte del organismo hay un armazón distinto. Si usted junta estos tres fenómenos, si usted ve cómo evolucionan estos tres elementos durante la curación de una herida, puede detectar, de acuerdo al momento que sea, que recién se lastimó, que ha pasado un pequeño tiempito o que ha pasado mucho tiempo, cuáles elementos están faltando y cuáles, con células y matrices, tengo que esforzarme porque logren, o tratar de cambiarles la conducta, porque para ahí la cosa no va. Y eso es terapia celular. Sumamente interesante, pero doctor, yo me quiero atender con usted. No. Al igual que el resto de los televidentes, o por lo menos ir y consultar y hacer, evacuar nuestras dudas. ¿Usted tiene pensado venir a atender en Uruguay? ¿Atiende en su país, que es Argentina? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que usted hace realmente, además de investigar y de brindarle toda esta información sumamente valiosa a sus colegas, como vino aquí al Congreso? Nosotros como universidad hemos establecido un convenio con instituciones oficiales y educativas de Montevideo. ¿Ah, sí? Lo que pretendemos concretamente es hacer transferencia de todo este tipo de elementos que nosotros hemos desarrollado en profundidad y con mucha seriedad dentro de nuestra universidad. Usted me preguntó concretamente qué es lo que hacemos. 3 son los proyectos más importantes que tenemos en este momento. El proyecto de tratamiento de lesiones crónicas de médula espinal, crónicas y completas de médula espinal. Acabamos de finalizar el primer ensayo clínico fase 1-2, luego de 15 años de trabajo y elaboración y 2 años de consecución en el proyecto, donde los 8 pacientes que tenían entre 3 y 18 años de ser paralíticos completos y
sin ninguna capacidad de recuperación. De los 8, 6 han vuelto a parar, 7 han vuelto a pararse y 6 han vuelto a caminar. Y eso lo hacen en forma completa y usando sus propios músculos, reinervando músculos que antes estaban. El segundo proyecto está referido a oncología. Nosotros trabajamos con unas células peculiares del organismo que se llaman células dendríticas, a las cuales le damos de comer un tipo muy peculiar de célula tumoral, que es la célula madre del tumor. La célula, dentro de la masa total, no todas las células son capaces de regenerar el tumor, unas muy poquitas, gracias a Dios, pero también son las más resistentes a la quimioterapia y a la radioterapia. Y entonces por eso es que los tumores recidivan y vuelven a aparecer y demás. Hemos desarrollado la posibilidad de identificarlas y de colocarlas en una situación de minusvalía, por así decir, frente a las células dendríticas que son propias del paciente, y entonces cuando esas células dendríticas en el laboratorio se han comido literalmente a estas células en minusvalía, al volver al organismo le enseñan al organismo cómo tienen que destruir ese tumor. Entonces el proyecto tal vez nos parezca más banal, pero no deja de ser menos importante y está referido al campo ortopédico y de medicina del deporte, donde hemos optimizado las formas de generar desde cero cartílago a partir de las células madres y células del sistema inmune en articulaciones, por ejemplo, que antes no tenían otra solución más que el reemplazo de rodilla por una prótesis. O en un jugador en plena actividad deportiva, estamos en condiciones de ver cómo en el lapso de 15 días ese tendón lastimado puede volver a recuperarse, no ya usando plaquetas, sino utilizando células madres y las células inmunes del tipo adecuado. Eso es muy brevemente. Bueno, muchísimas gracias. Y díganos, ¿en qué universidad? La Universidad Maimónides. Ahí está. Discúlpeme, por favor. La Universidad en Buenos Aires es la Universidad Maimónides, es una universidad privada, tiene unos 25 años de fundada. Es realmente una universidad que reinvierte todo su revenue en desarrollo de investigación. Tenemos el laboratorio con capacidad de producción ordenada, GMP se llama, de células más grande de toda Latinoamérica, de unos 400 metros cuadrados, y donde tenemos la capacidad no solo de hacer estas cosas, sino incluso desarrollamos proyectos como reconstruir islotes de páncreas, que son los que producen insulino-glucagón, o tratar de hacer órganos en base a moldes que sacamos de resonancias magnéticas, y entonces tratamos de generar la prótesis o el órgano biológico para el individuo conforme a su forma de ser. Parece más o menos lo que hacemos. Bueno, dicho todo esto, le estoy diciendo que ya me estoy preparando las maletas. En cualquier momento lo llegamos a visitar. Esperemos que también se haga acá, y por eso también el hecho de querer nuestra universidad generar todo este tipo de convenios. O sea, ¿y el convenio con Uruguay? ¿Con qué universidad es? Una es la Universidad de la Empresa. Hay dos más que están... pero en realidad contamos también con un gran apoyo y una invitación peculiar, porque eso es cierto, fue una invitación peculiar de las autoridades del Ejecutivo. Qué bueno, la verdad que la Universidad de la Empresa está apoyando a nivel nacional en todo lo que es investigación. Incluso tengo que darle las gracias a la directiva también porque apoyan nuestro programa y en realidad son los presentadores de Hablemos de Salud. No sabía, no. En este nuevo ciclo, sí. Bueno, ahora ya lo sabe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenido a Uruguay, bienvenido a Hablemos de Salud. Y ya sabe, las puertas están abiertas para lo que necesite. Bueno, gracias a usted, muy amable.